Un saludo de nuevo y bienvenidos de vuelta al podcast La Santidad School. Es el podcast donde comparto con ustedes de todo lo que yo he recibido en mi formación y estudio para ser un sacerdote católico, y espero así poder responder a preguntas, dudas, preocupaciones que ustedes pueden tener. Siempre están bienvenidos también sus preguntas y comentarios sobre estos episodios, si hay temas que quieren profundizar más o otras preguntas que se les ocurren, pues adelante, estamos aquí para tener ese diálogo. Hoy quiero intentar algo diferente. He ido respondiendo a varias preguntas en todos los episodios anteriores, y siento que pues vamos a seguir haciendo eso, pero en esta ocasión pues hay muchos cambios. Ya como vieron, estamos en un lugar diferente. Estoy aquí en la capilla de la universidad donde soy capellán, y se me ocurrió hablar con ustedes de un tema que creo que para todos es muy interesante. Puede sonar un poco negativo, pero el sexto mandamiento. Y por los que no se acuerdan exactamente todo el orden de los mandamientos de Dios, el sexto es el de no cometerás adulterio. Y se me ocurrió presentar este mandamiento porque en la Iglesia Católica, en un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, habla mucho de este mandamiento y lo que presenta la Iglesia Católica, lo que dice la Iglesia Católica sobre este mandamiento me parece súper interesante, tanto que lo quería compartir con ustedes, creo yo, en una serie de diferentes episodios del podcast, para ir poco a poco, porque hay muchas cosas muy interesantes. Entonces hoy pretendo hacer una pequeña introducción y empezar a hablar de este mandamiento, y veremos cómo va. Si nos gusta, si nos va bien, daremos seguimiento. Podríamos también brincar a otros mandamientos u otros temas en el catecismo, y mientras tanto también seguiremos respondiendo a las otras preguntas como hemos hecho hasta ahorita. Cuando yo digo sexto mandamiento, no cometerás adulterio, me gustaría poder escucharles. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es la primera cosa que piensas cuando escuchas este mandamiento? Porque creo que nos podrían ocurrir, no sé, muchas ideas. Obviamente estamos hablando de una infidelidad cuando hablamos del adulterio, pero como siempre con los mandamientos, cuando hablamos de un mandamiento, estamos hablando de algo, de una perspectiva muy amplia que incluye muchas diferentes cosas. ¿Cuáles son los textos actuales de la Biblia? El texto actual del Antiguo Testamento de este mandamiento es así tal cual: no cometerás adulterio. 3 palabras, un mandamiento. Pero la Iglesia Católica en el Catecismo también incluye, después de ese texto, otro texto de Jesús, del Evangelio de Mateo, que dice así: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, desde luego vemos que Jesús, Dios, presenta una perspectiva ya más amplia, que no solo es una acción externa, física, sino algo que sale del corazón del ser humano. Entonces, en esta parte del catecismo, del sexto mandamiento, está dividido en 4 partes. ¿Okay? La primera parte se intitula Hombre y mujer los creó. Referencia a los orígenes, al Génesis. La segunda sección se llama La vocación a la castidad, que también es una sección muy importante, que a lo mejor será la segunda parte de esta serie de podcast. En tercer lugar, el amor de los esposos. Ya estamos hablando del contexto del matrimonio. Y en cuarto lugar, las ofensas a la dignidad del matrimonio. Y luego como un resumen al final. Pero son esas 4 secciones para platicar de este mandamiento. En la primera sección,
que se intitula Hombre y Mujer los creó. Hay principalmente 3 temas que quiero comentar ahorita. Hombre y mujer los creó. En primer lugar, la iglesia, es el 6º mandamiento, pero la iglesia no empieza de que el adulterio está mal por estos motivos, ¿no? Pone todo un contexto mucho más amplio, pone bases mucho más profundos para llegar a hablar de lo que es pues la infidelidad en el matrimonio. Y empieza hablando de la mera creación del libro del Génesis. ¿Cuál es el plan de Dios para el ser humano como hombre y mujer? Y empieza hablando en primer lugar de Dios mismo. Dice, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Porque creemos que Dios es un Dios trinitario. 3 personas en un solo Dios. No tenemos diferentes dioses, es un solo Dios, pero 3 personas. Entonces ya en Dios mismo hay una comunión de amor. Ahí empieza la iglesia hablando del 6º mandamiento. Está muy interesante, ¿no? El contexto de este mandamiento es el amor. Es el amor. Habla de Dios como comunión. Dice, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El contexto es el amor, un Dios como comunión. Entonces, algo que experimentamos es afirmado aquí, que el amor tiene algo de divino. El amor tiene algo de divino, lo sabemos y es verdad. Y ese es el primer contexto que la iglesia pone para hablar de este mandamiento. En segundo lugar, habla ahora sí de la sexualidad. Y este número lo voy a leer completo porque es muy interesante. Es el número 2332 del Catecismo. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana. Cuando hablamos de la sexualidad, muchas veces lo único que pensamos es un encuentro íntimo entre 2 personas en algún momento en privado. Pero esto dice, la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana. Todos los aspectos. En la unidad de su cuerpo y de su alma. No es algo meramente físico. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Vínculos de comunión con otro. No es nada más un momento de placer pasajero. Es una actividad que crea vínculos de comunión entre personas. Esa es la visión de la iglesia sobre la sexualidad. Qué cosa más hermosa. La sexualidad es algo que merece respeto, es algo que tiene su propia dignidad, es algo sumamente positivo. Entonces, hemos hablado de Dios como amor y comunión, como el creador del ser humano. Y nos ha creado con nuestra sexualidad, que es algo increíble, es algo increíble y muy poderoso, que crea vínculos de comunión y que abraza todos los aspectos de la persona humana. En tercer lugar, finalmente, habla sí del hombre y de la mujer, que tienen una identidad sexual cada uno. Pero también habla de la diferencia entre ellos y de la complementariedad, que es real. Dios en el Génesis creó a Adán y Eva, hombre y mujer, con una diferencia, iguales en su dignidad, pero también complementarios. Cuando ves al hombre,
pues es incompleto. Y cuando ves a la mujer, la ves incompleta. Cuando ves a los dos juntos, entiendes cómo se complementan. Entonces, el hombre y la mujer, los dos creados a imagen y semejanza de Dios. Aún diferentes, aún complementarios, pero los dos imagen y semejanza de Dios. Y luego dice aquí, cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Participar en su creación, en su obra. Una obra que pertenece a Dios, pero permite que participemos. Entonces, esos son principalmente las bases que la iglesia pone al mero inicio, hablando del sexto mandamiento. A lo mejor explicando esas cosas, te olvidaste que estamos hablando del sexto mandamiento, ¿no? Porque normalmente no pensamos en estas cosas cuando escuchamos no cometerás adulterio. Y por eso se me hizo muy interesante empezar a compartir con ustedes estos textos, porque sí son muy interesantes y nos puede ayudar a profundizar mucho en lo que implica este mandamiento y también de verlo de una manera positiva, no negativa. El último número aquí es interesante. Dice, Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. Y aquí viene la cita que leí al inicio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. La tradición de la iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Todos sus aspectos. Entonces, bueno, hasta aquí por hoy sobre el sexto mandamiento. Seguiremos profundizando más bien en otros textos muy interesantes, pero sí creo que es importante que cuando hablamos de la sexualidad humana, cuando hablamos del sexto mandamiento, tenemos que entender de qué estamos hablando, cuáles son los fundamentos, cuál es el contexto para tener un diálogo constructivo al respecto. Porque ese diálogo, si nada más es una cosa física en momentos concretos, pues a lo mejor sí puede ser una cosa recreativa, ¿no? Porque, me siento mal y quiero sentir bien, entonces eso. Pero si lo entendemos como abarcando todos los aspectos del ser humano, incluyendo su alma, si lo entendemos como una conexión profunda, íntima, que crea vínculos entre personas, pues no podemos ver estas cosas de la misma manera. Entonces, bueno, siempre están libres para mandarnos sus preguntas y comentarios y espero poder seguir hablando de estos temas en siguientes episodios del podcast. Que Dios les bendiga.